Él nos va también a colaborar una partecita. Voy a hacer una pausa. Ricardo, si gustas, por favor, ya puedes habilitar tu micrófono. Ricardo nos va a colaborar con esta parte del menú de reportes, de informes. Ya muchos de ustedes le conocen. Ricardo Vargas es un experto mexicano en el tema de bibliotecas, es bibliotecólogo de profesión. Obtuvo también su maestría en la UNAM de México y está pues ahora acompañándonos, nos va a colaborar en un tema y al final de la clase también nos va a compartir un tema de unas noticias que tiene que darnos. Entonces, mi estimado Ricardo, te dejo con el micrófono abierto también. Perfecto, Freddy, ¿ahí me escuchan todos bien? Se te escucha bien, mi estimado Ricardo. Perfecto. Un saludo a todos. Freddy me ha comentado que varios con los que hemos estado trabajando en otros cursos están en este también. Eso nos da mucha alegría saber que nos siguen ahí con todo el conocimiento que tratamos de aportarles. El tema que me ha pedido Freddy hoy que les platique es la parte de informes en COA. La parte de informes en COA es uno de los puntos más fuertes del sistema, porque van a ver ustedes que se puede sacar informes de cualquier cosa que ustedes realicen en COA, también de cualquier actividad que realicen los usuarios. Les voy a mostrar, digamos, los principios básicos de cómo crear un informe en COA, y también ya he puesto algunos informes de ejemplo en este COA de ejemplo que nos proporcionó Freddy para este curso, para que puedan ver cómo se generan estos informes, ¿vale? Les voy a compartir mi pantalla. Ajá. Pantalla compartida. Sí. Ok, me confirman que ven por ahí la presentación. Esta presentación ya también se la envié a Freddy para que la tengan ahí a la mano en su Classroom. Ya les publiqué también en Classroom, ¿no? Está en Classroom. Perfecto. Esta presentación. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a empezar. Como les decía, la cuestión del día de hoy que vamos a platicar es sobre cómo crear informes en COA. Entonces, hay diferentes caminos en el módulo de informes para crear un nuevo informe. Tenemos informes guiados, que es utilizando la herramienta propia de COA. Tenemos a partir de una consulta SQL, ahí le puse entre paréntesis preferido. Eso es lo que yo siempre recomiendo, es crear los informes a partir de consultas SQL. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, junto con Freddy, cuando implementamos un COA, les preguntamos a nuestros nuevos usuarios qué tipo de informes estadísticos les solicitan, que nos pongan las columnas en un Excel y también que nos indiquen qué filtros van a necesitar, si por tipo de material, si por biblioteca, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, a veces nos dicen, oye, es que yo quiero saber el total de préstamos por un rango de fechas. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué columna necesitas y en qué orden lo necesitas? También tenemos una opción por medio de un asistente propio de COA, y también COA ya tiene algunos informes predefinidos. Lo que voy a mostrar básicamente va a ser lo de a partir de una consulta SQL. Como les decía, yo prefiero esta opción porque es muchísimo más versátil que las otras. Es más fácil manejar un informe aquí, y la otra ventaja es que ese informe se queda guardado. De manera que yo únicamente lo diseño y lo creo una vez, y cuantas veces quiera ya lo puedo yo ejecutar. Ya está armadito, ya no tengo que hacerle nada más. En el caso de los otros informes, el guiado, el asistente y el predefinidos, hay que hacerlo cada vez que se requiere esa información. Y algunas de esas opciones presentan muchos pasos. Entonces, partiendo de la base de que vamos a utilizar informes a partir de consultas SQL, se necesitan algunas cosas. El primero de ellos es conocer el esquema de la base de datos. Dependiendo de la versión de COA, la estructura de la base de datos puede cambiar. Hubo un cambio muy fuerte cuando se cambió de la versión 16 a la versión 17. En ese momento, una tabla que era utilizada en este momento, que se llama BiblioItems, cambió la estructura, cambió la función. De hecho, se creó una nueva tabla que se llama biblio-metadata. Y esa tabla es muy importante porque ahí se guarda toda la información de un registro en formato MAC XML. Entonces, esta es
fundamental para realizar los reportes, y por eso es muy importante que ustedes conozcan el esquema de su base de datos. Una gran ventaja cuando hablamos de software libre y en particular de COA es que los esquemas de las bases de datos están disponibles en la propia comunidad. El propio módulo de informes tiene la liga, de todos modos se las he puesto en la presentación. La otra opción o el otro conocimiento previo que debemos considerar al armar un reporte a partir de SQL es que existe ya una biblioteca de la propia comunidad de los informes generados a partir de las consultas SQL. Vamos a ver la pantalla ahora, les voy a decir cómo pueden buscar ahí alguna información, algún reporte que ustedes quieran. Incluso ustedes pueden crear sus propios reportes con el usuario que les ha dado Freddy. Vamos a ir haciendo algunas pruebas también. Y lo más importante, si hay un reporte que ustedes querían armar y no estaba en la biblioteca de informes, estos reportes se pueden ustedes participar dentro de la comunidad de usuarios de COA para agregar estos informes. Obviamente aquí, como estos informes pasan a ser parte de la comunidad global, pues hay algunos requisitos, ¿no? Uno de ellos es que se especifique a partir de qué versión se hizo, cuál es el propósito, cuál es el módulo principal, por ejemplo, si es sobre usuario, sobre circulación o sobre catalogación o sobre el OPAC, ¿sí? Especificar bien de qué se trata, y la descripción, una breve descripción en inglés. Entonces, pues sí, es muy importante recordarles, como en toda la parte de lo que es la comunidad COA, que ustedes pueden participar, no nada más como usuario, sino también como agregadores de contenidos. Ahora, ¿cuáles son las principales ventajas de los informes en COA? Como les mencionaba, para mí es uno de los puntos más fuertes. ¿Por qué? Porque podemos organizar nuestros propios informes en tantas pestañitas o subcomunidades, digamos, como ustedes quieran. Por área de biblioteca, por ejemplo, tenemos un usuario acá en México que lo organiza como procesos técnicos, adquisiciones, reportes de circulación, reportes de usuario y reportes de búsqueda, por ejemplo. Lo más importante de estos informes de COA es que yo puedo extraer cualquier información de los registros y ejemplares. Es decir, si yo quiero saber cuáles son los registros que en la etiqueta 650 subcampo Y tiene la palabra México o Ecuador, lo puedo sacar. Puedo sacar un informe por ese campo en particular o un subcampo en particular. También nos permite la descarga directa a Excel de la información que nos genera en el reporte. Nos permite crear o agregar una cantidad de filtros bastante funcionales y también el orden de los resultados. Algo interesante también es que nos permite incluir vínculos en los resultados de la consulta. Toda esta parte de los filtros y el orden, así como los vínculos, ya se los puse en algunos de los informes que les creé, digamos, de prueba. Les voy a explicar obviamente cómo se crearon. A partir de la versión 18.11 se ha incluido la función de generar una gráfica y también la posibilidad de descargarla con los resultados de las consultas. Entonces, ¿cuál es su software? Que a mí en lo personal me maravilla mucho, me ha sido muy útil en la vida, y bueno, lo importante es que lo aprendamos a utilizar, ¿no? Y al final de cuentas explotar la información, porque de esa manera vamos a demostrar el uso del sistema. Ahora, cuando hablamos de los filtros en COA, es muy importante mencionarles que existen ciertas palabras que ya son como palabras reservadas, ¿no? Es decir, como palabras claves que se pueden utilizar en los filtros de los informes. Una de esas palabras claves, branches, que nos va a referir hacia las bibliotecas. Es decir, tú quieres saber todos los usuarios, pero en específico de una biblioteca, puedes incluirle un filtro por biblioteca. Tú quieres saber todos los ejemplares de una biblioteca, pero también quieres saber por el tipo de material, es decir, libros, revistas, etcétera, puedes incluir el filtro items types. Pero quieres saber de los usuarios, por ejemplo, un reporte de préstamos. Quiero saber todos los préstamos del mes de junio, pero de los usuarios estudiantes. Bueno, con el filtro Category Code sacas esos tipos de usuario. También podemos crear filtros por fechas, y también otra de las ventajas es la parte de los filtros por valores autorizados, que ya Freddy, me imagino que ya les explicó más o menos cómo funcionan estos valores autorizados, que son catálogos que nosotros podemos vincular
a los usuarios, a los registros o incluso a los proveedores, órdenes de compra, etcétera. Puedo ya sacar filtros por esos valores autorizados. También les voy a explicar cómo se hace. Entonces, hasta aquí está la presentación. Nada más quería que fuera como una breve introducción. Ahora sí voy a pasar a lo bueno, que son los filtros, perdón, los informes. Yo también aquí ya tengo mi usuario, igual que ustedes. Es el mismo sitio de pruebas. Me voy a ir al módulo de informes. Ok, entonces, como les decía, esa es la pantalla del módulo de informes. En la parte inferior derecha van a encontrar la liga a la biblioteca de informes COA y también la liga al esquema de la base de datos. Van a encontrar también esta parte que se llama asistentes de estadísticas. Lo voy a usar ahorita para que vean que por lo cual a mí no me agrada mucho. Por ejemplo, voy a entrar aquí al catálogo. Sí, aquí me está limitando a ciertos campos, nada más, datos estadísticos. Por ejemplo, yo quiero saber los tipos de ítem van a aparecer en la fila de mi reporte y después la biblioteca de origen va a aparecer en mi columna. Si yo quisiera sacar un dato en específico, por ejemplo, como les decía, de la etiqueta 650 subcampo Y, en esta parte no lo puedo hacer. Si está limitado, sí puede ser funcional en determinado momento, pero está limitado en cuanto a la funcionalidad total de que nos da COA en sí. Entonces, si yo le doy aquí enviar, generalmente estas opciones lo único que me va a dar son cantidades. Aquí me está diciendo que el tipo de material que aquí tengo, por ejemplo, nulo. Hay algunos tipos de material con nulo. Tipo de material BK, tipo de material DIG y tipo de material lib. Tengo 202 en la biblioteca con clave BISTX. Igual si esa información me puede servir para crear un reporte estadístico, está bien. Pero si yo quisiera un reporte más personalizado, con más caché, ¿no? Con más campos, ordenado con ciertas características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando nos vamos a crear a partir de SQL. Me voy a regresar a la pantalla inicial del módulo de informes. ¿Sí? Y aquí es donde voy a entrar a donde dice utilizar guardados. Como yo les decía, ya les creé algunos informes. Les voy a explicar estos informes cómo se crean y después les voy a explicar cómo ustedes pueden ir a la biblioteca de informes, sacar alguno de los que están ahí, traérselos a su COA y ejecutar ese informe. ¿Sí? Vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, lo primero que vamos a ver es el informe lista de usuarios. Les voy a mostrar primero el informe. Ándale. Permítame, que aquí no me deja. ¿Por qué no me deja? Lo vamos a ejecutar y ahora les voy a mostrar cómo está. Todos estos informes que les voy a mostrar ahorita ya tienen los filtros que les comentaba, que yo puedo crear filtro por biblioteca, por categoría, por valor autorizado y también por fechas. Entonces aquí tengo mi filtro por biblioteca. Yo quiero saber todos los usuarios, porque este informe se llama lista de usuarios. Yo quiero saber los usuarios de la biblioteca ISTX, que sean de la categoría estudiantes, que sean de la carrera 1, 2, 3 o la que ustedes quieran, y que se hayan dado de alta, porque aquí dice fecha de alta inicial. Le voy a poner un año hacia atrás. Me salen los calendarios que ya ven ustedes esto en la mayoría de las opciones de COA. Si recuerdan la fecha final, bueno, los calendarios siempre nos van a dar en amarillo la fecha actual. Yo aquí le estoy diciendo, quiero todos los usuarios de la biblioteca ISTX que sean de la categoría estudiantes, pero que sean de una carrera, en este caso la que se llama carrera 2, que se hayan dado de alta del 1 de junio del 2019 al 5 de junio de 2020. En este caso, ninguno de los parámetros que yo le di en la consulta me está dando un resultado. Es decir, no hay una coincidencia que cumpla con todo eso. Vamos a ver por qué. Yo puedo crear un informe.
volverlo a ejecutar, perdón, y le digo estudiantes de la carrera 1 y voy a hacer más amplio, puede ser que le dé del año 2003, puede ser que hasta ese año se haya dado alguno de alta. ¿En qué biblioteca dice alta los usuarios del curso, Freddy? Biblioteca Cursos mismos, bien está. Ahí está. Por ejemplo, hace rato yo le había dado el filtro de biblioteca ISTX y no me dio ningún resultado con los parámetros que yo le indiqué, pero en este caso sí me está dando un resultado, ¿no? Me está dando 48 usuarios. Aquí me dice que me está mostrando 20. Yo puedo aquí decirle, a de esos 20, muéstrame mejor todos, que son los 50, pues quiero verlos todos, ¿no? En pantalla. Aquí estamos viendo este informe. Me está trayendo los 50 usuarios con un cierto orden. Y me está mostrando no toda la información de los usuarios, sino que me está mostrando nada más ciertos campos únicamente. Me está dando el número de usuario interno de COA, que se llama borrower number, que es un dato importante. Me está dando la matrícula de COA, el apellido, el nombre, ¿sí? El correo electrónico, la clave de la biblioteca, es decir, ciertos datos que yo le pedí que mostrara en esa parte. Ahora, ¿cómo es que yo le digo a COA de dónde extraer la información? Como les digo, estos informes son creados a partir de consultas SQL. La base de datos de COA está montada o está creada para funcionar en un motor de base de datos que se llama MySQL, que también es software libre. MySQL sigue el estándar SQL, que es un estándar de estructura de base de datos y también de consultas a la misma. Entonces está formado por tablas. Esas tablas tienen ciertos campos con ciertas características, tipo de materia, tipo de dato, por ejemplo, longitud, por ejemplo, dentro de tipo de dato puedo tener un tipo de dato texto o un tipo de dato número, un tipo de dato que se le llama blob, que generalmente es para almacenar imágenes en ese campo, ¿sí? O otros tipos de dato, ¿no? También la longitud, puedo tener tipos de dato texto que nada más sean de 5 caracteres o hasta 5 caracteres, o tipos de dato texto, pero que sean sin esa limitante de caracteres, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 9.999 caracteres, por decir un ejemplo. Entonces, ya la base de datos, esa ya está definida. Y para ver, por ejemplo, cómo fue creado este informe, yo le puedo dar en editar. Aquí editar me va a decir, bueno, se llama lista de usuarios. Yo este informe lo puedo agrupar. Aquí me dice seleccionar. Si ya tienes algunas opciones predefinidas, o puedo crear y entonces le puedo poner un código que se llame USR y le pongo usuarios, y ahorita les voy a mostrar dónde se va a ver esto. Puedo también, de los informes de COA, mediante cierta codificación, yo puedo crear una paginita en COA aparte de lo que es el catálogo, dentro del propio catálogo, y meter información estadística del sistema. Esta información yo decido si la voy a sacar a partir de un informe o no. Si la voy a sacar a partir de un informe, puede ser que diga si este informe es público. En este caso, le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque este informe tiene datos de usuarios. Hay que recordar las diferentes leyes de protección de datos de los usuarios. Entonces, aquí le voy a decir que no. La expiración en caché, hay consultas que son muy pesadas o tardan mucho en ejecutarse, entonces necesitamos aumentar el tiempo de ejecución. Este informe, como es muy rápido de generar, pues no necesito un gran tiempo de ejecución. Hay otros que sí. También puedo crear una nota, por ejemplo aquí vamos a ponerle con filtro por biblioteca, tipo de usuario, carrera y fechas, por ejemplo. Y abajito es donde está consulta SQL, que es lo que va a generar los resultados que vimos anteriormente. ¿Cómo es la estructura de una consulta SQL? La estructura va a partir desde un select. Son palabras claves. Si ustedes ven, alcanza a ver ahí que son, vamos a poner un poquito más grande, que les aparece como otro color, como en un color lila.
si lo alcanzan a ver en sus pantallas. Entonces hay palabras que son claves para hacer las consultas SQL. El select quiere decir selecciona estos datos o muestra estos datos. Aquí le estoy diciendo que me muestre el borrower number, el card number, etcétera, ¿no? Los datos que yo quiero ver en mi reporte. Después tiene un from. Ese from es decir, de qué tabla voy a sacar los datos, de qué tablas voy a sacar los datos. Aquí estoy usando solamente una tabla. Les voy a mostrar otro informe donde saco información de diferentes tablas y cómo están unidas. Aquí lo que estoy haciendo es nada más utilizar la tabla borrowers, que se refiere a usuarios. Y lo demás, a partir de where hasta el último and, son condicionantes. Es decir, si yo le quito esta parte de aquí, todo este código, si yo se lo quitara, me va a dar los resultados completos de la tabla borrowers. Esto que estoy poniendo aquí ya son mis filtros. Y aquí le estoy diciendo que la tabla branch code que estoy pidiendo arribita, la clave de biblioteca, me mande un filtro que sea por biblioteca que utilice la palabra clave branches, que como les presenté se los mostré en la presentación de PowerPoint, se refiere a bibliotecas. Le estoy diciendo también que me agregue otro filtro que sea por la categoría de usuario y utilizando la palabra clave category code. El siguiente filtro, que es sort1, ese filtro lo vinculé a una tabla de valores autorizados que se llama bsort1. Si muestro esa tabla de valores autorizados, vamos a ver una pestaña, vamos a irnos a administración, y vamos a irnos a valores autorizados. Ahí yo voy a buscar mi valor autorizado bsort1 que está aquí. Voy a ver qué valores tiene. Ahí va a estar carrera 1 y carrera 2, que eran parte de los filtros del informe que les mostré. Y después le estoy diciendo otro filtro adicional que hayan sido agregados al sistema. A eso se refiere el campo date enrolled, es decir, la fecha en la que fueron dados de alta en el sistema, a eso funciona la palabra clave between, entre la fecha de alta inicial con el formato fecha y la fecha de alta final con el formato fecha. Y finalmente le estoy diciendo la última parte de mi consulta SQL que lo ordene por el campo card number, que en sí es la matrícula. Ahora, si yo le doy aquí a actualizar SQL, aquí por ejemplo ya me está diciendo, ¿sabes qué? La caché que tú hiciste está muy alta, está muy larga. ¿Por qué? Porque hay un límite. Aquí lo único que voy a hacer es borrarle los dos ceros, que le di de más, porque se estaba yendo muy lejos la caché. Y eso puede ocasionar problemas con su COA después. Ahí ya me dijo, sabes que ya está bien, tu informe está guardado. Yo le doy a ejecutar, voy a ver la misma pantalla, ¿no? Donde están los filtros. Biblioteca curso COA, yo quiero saber ahora estudiantes, pero que sean de la carrera 1, ya hayan sido de altas desde el año pasado, del 2002, porque puedo irme hasta años muy añejos, hasta la fecha del día de hoy. Me está mostrando mis 48 resultados. Ahora, ustedes ven estos nombres de encabezados de columna, son los nombres propios de las tablas de COA. Si yo lo descargo, lo voy a descargar tal cual, pero si yo no sé a qué se refiere el borrower number, por ejemplo, o a qué se refiere card number, o todos los demás términos en inglés, yo les puedo poner como un alias, es decir, como un apodo a esos campos. ¿Cómo lo hago? En la misma pantalla de edición del reporte, voy a editar mi reporte y le voy a decir, mira, el campo borrower number se llama, así es como lo debemos hacer, ¿sí? Un espacio después del nombre del campo, luego le ponemos as, que es como decir, este es el alias, ¿no? Así le vamos a llamar,
y un espacio y luego entre comillas le ponemos el nombre. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, número de usuario consecutivo. Después de card number, a este se llama matrícula. El surname, perdón, es el apellido. El first name, nombre, perdón, es que mi nombre es otro. El email, este es el correo. Branch code, aquí, bueno, este branch code es la biblioteca. Category code, bueno, este es tipo de usuario. Date enrolled, bueno, este se llama fecha de alta. Date expiry se refiere a la fecha de fin de vigencia. Entonces yo lo puedo dejar vigente hasta tal fecha, ¿no? El user ID es el usuario que ustedes utilizan de inicio de sesión. Aquí me faltó ponerle as. El short es es la clave de carrera. Y last sin coap guarda un registro, si está configurado correctamente, guarda un registro de última actividad. Ya sea que hayan hecho el último préstamo, se haya hecho una última edición en ese usuario, a eso se refiere el campo last seen. Hay que tener mucho cuidado con las comas y las puntuaciones, etcétera, porque eso puede darnos lugar a algunos errores de codificación o incluso en la consulta. Al realizarla, nos puede dar algún error. Después de terminar los cambios, les doy a actualizar y lo volvemos a ejecutar. El cambio es inmediato y ahorita lo van ustedes a ver. Si la estructura del informe está bien en una primera validación, bueno, vamos a ver la pantalla de los filtros. Aquí le dijimos que van a ser estudiantes. Vamos a darle que sean de la carrera 2. Vamos a usar nuestros mismos filtros. Y ejecutar. Aquí, por ejemplo, el cambio que yo hice fue la fecha de alta inicial. Por eso no me dio todos los demás usuarios. Pero si ustedes ven, ya los nombres de la primera fila cambian. Si yo no tengo que indexar la base ni nada, sino que ya esos cambios ya están ahí. Y entonces llega el día siguiente y me piden otra vez ese mismo informe. No hay problema, me voy al módulo de informes. Me voy a utilizar los informes guardados. Luego el informe era la de listas de usuarios. Aquí lo voy a ejecutar. Y ejecuto los mismos filtros. Pues ya tengo aquí el curso. Vamos a poner estudiante, carrera 1. Pero vamos a ponerle desde el 2019 hasta el día de hoy. Y vamos a ejecutarle, ¿no? Ese es un informe muy sencillo. Por eso los resultados son inmediatos. Hay informes que son mucho más tardados y entonces sí, el resultado puede tardar un poquito en mostrarse, ¿no? Y aquí está. Este es mi informe. ¿Qué puedo hacer con este informe? Muy bien, yo puedo planificar para que en determinado momento se ejecute solito el informe y me mande los resultados por correo electrónico. También lo puedo descargar. Si lo van a descargar, tenemos 3 opciones para hacerlo. Si lo quieren ver inmediatamente ese informe en un Excel, utilicen la última opción, que se llama hoja de cálculo. ¿Qué va a descargar? Le va a descargar todos los resultados en un formato de hoja ODS. Ese lo abren con Excel. Por ejemplo, yo lo voy a guardar aquí en el escritorio. Me va a guardar el nombre del informe, lista de usuarios. Y yo aquí le puedo poner la fecha, ¿no? 5/6/2020. Ahí está descargando. Si su informe tarda mucho en ejecutarse, también va a tardar mucho en guardarse porque lo vuelve a ejecutar, pero para guardarlo directamente. Aquí ya lo terminó y yo lo puedo abrir directamente con un Excel.
Nada, de chance a mi Excel, que es un poco lento. Ahí va, ahí va. Y aquí está. En Excel, como es un formato de hoja OS, lo único que tienen que darles, generalmente les va a pedir que les den aquí en habilitar edición, ¿no? Para que ustedes puedan ver el contenido y ya está la información del reporte que ustedes descargaron. Va a estar aquí completa. Si fueron 48 resultados o fueron 10,000, va a estar aquí completa esa información. Ya aquí ustedes pueden graficarla o hacer lo que quieran. Dentro del propio informe que tengo ya en esta pantalla, a partir de la versión 18.11 de COA, puedo crear un gráfico con la información del informe. Me va a mostrar, por ejemplo, todos los campos que yo tengo. Y ahorita voy a jugar nada más con alguno. Voy a decir que me lo haga en forma de pastel. La columna X va a ser la carrera, clave carrera. Y voy a borrar estas. Vamos a dejar una para que hagamos un ejercicio rápido de cómo se ve un informe. Y le voy a decir que sea la biblioteca. Aquí no me salió. A veces hay que estarle jugando ahí para crear los gráficos. Entonces pueden obtener ahí el dato. Por ejemplo, vamos a ponerle tipo de usuario. Sí, a veces hay que jugarle un poquito para sacarlo bien. Por ejemplo, barras, clave carrera, biblioteca, tipo de usuario. Aquí no me salió el dibujito, pero bueno, ustedes pueden ahí jugar con las opciones para jugar ahí con los gráficos. Y ese gráfico al final lo puede descargar. Les descargo un archivo de imagen que se llama SVG, que ustedes después también pueden editar. Ahora les voy a mostrar otro informe, que este que saqué ahorita fue de usuarios. Como les decía, yo voy a sacar informes de cualquier cosa dentro de COA. El siguiente informe que vamos a ver es un informe de los registros, pero por un rango de clasificación. Este informe tiene unos filtros diferentes al de usuarios, donde me dice cuál es tu rango inicial de clasificación. Yo voy a poner el 501 hasta el 599, ¿no? Si estamos en una biblioteca que utiliza el UI, vamos a utilizar este esquema de clasificación y le voy a decir tráeme todos los libros, en este caso, que empiecen con la clasificación 501 y su última clasificación sea 599. Aquí muy importante, me va a contar los 599.999999. ¿Vale? Y le voy a dar ejecutar el informe. Aquí ya me está trayendo, son 25 resultados y ya tiene ciertos campos definidos. El título, el autor, la editorial, el año, el registro, etcétera. Ya tiene ciertos campos predefinidos. También le estoy diciendo que me traiga todas las materias, por ejemplo. Y aquí están todos esos datos. Y ahora, si quiero saber cómo es que se ejecutó este informe, puedo darle donde dice mostrar código SQL, que si ven es similar a la pantalla de edición, solo que aquí no puedo modificar nada. Lo interesante de este reporte, por ejemplo, es que yo estoy sacando de la tabla biblio, que aparece biblio, del campo título estoy sacando el título, del campo autor estoy sacando el autor, pero el siguiente campo, que es editorial, lo estoy sacando de dos subcampos diferentes. ¿Por qué lo estoy sacando de dos subcampos diferentes? Uno es de etiqueta 260 subcampo B y otro es de la etiqueta 264 subcampo B, suponiendo que en mi base de datos hay registros catalogados con reglas de catalogación angloamericanas y con RDA. Los que estuvieron en el curso de RDA recordarán que un cambio es la etiqueta 264, que es nueva. Entonces yo le estoy diciendo a este informe que me saque la editorial tanto de la etiqueta 260 como de la 264. Y si encuentra esa información sea separada por un PY, ¿no? Aquí le pude haber puesto 2 puntos, un punto y coma, etcétera.
pero yo elegí en este caso un pie. La siguiente, que es el año, de la misma manera estoy sacándolo de dos etiquetas diferentes y dos subcampos diferentes, 260C y 264C. También estoy sacando información de la tabla ítems, porque esta es de la tabla bibliometadata. Aquí es esta estructura, es como yo debo sacar información de un subcampo en particular. Así es como yo debo armar una consulta. En este caso de la tabla ítems, en este caso de la tabla branch. ¿Sí? Estoy sacando de diferentes tablas un montón de información. Como les decía, la segunda la segunda sección, porque esta es mi primera sección. Todo esto es mi primera sección del informe, que es los datos que vas a mostrar. Luego viene una segunda sección que es de dónde los vas a tomar. Yo aquí le estoy diciendo que mi tabla central es ítems y alrededor de ítems va a estar la tabla branches, item types, que son los tipos de material, biblio, que trae cierta información de los registros, bibliometadata, que tiene toda la información de los registros. También le estoy diciendo aquí le agregué un filtro cuando la clasificación esté entre 501 y 599 y el tipo de material, en este caso, tenga el código lib. Y aquí es como está ordenado. Esta es la consulta que generó el sistema para darme esos resultados. Para ver los filtros, cómo fueron armados, yo me puedo ir de nuevo a mi botón de editar. Si tengo los permisos, también es importante mencionar. Y aquí está cómo armé los filtros, están aquí. Esta sección de aquí es mi sección de filtros. Yo le estoy diciendo que la clasificación empieza en un rango y termine en el siguiente rango, ¿no? Aquí le estoy diciendo que ese es un campo de texto abierto. Yo puedo poner letras, números, etcétera, y me va a tomar esa parte ordenada de acuerdo a la clasificación que tengan mis ejemplares. Ahora esto es, digamos, como Freddy o como yo hacemos reportes a partir de SQL. Ustedes nos dicen, quiero tal campo, que sea tal tabla, etcétera. Algo muy importante, yo no sé el lenguaje SQL en su totalidad, sino que utilizo la trampa que yo hago, ¿no? Por decir de alguna manera. Yo soy bibliotecólogo, no soy informático, pero he ideado una manera de hacer esos reportes de manera más sencilla. Y es a través de, en Access, yo puedo vincular una tabla de SQL, o perdón, una base de datos de SQL, la puedo vincular hacia un Access, y en este Access es como yo hago mi consulta, digamos, básica. Ya los filtros y demás, ya los hago, digamos, ya en Goa directamente. Pero esas, digamos, que es mi forma de hacerlo. Les voy a mostrar rápidamente cómo lo hago. Y aquí, ¿qué es lo que estoy tomando? Estoy tomando 3 tablas. La tabla borrowers, que es de usuarios, la tabla branches, que es de bibliotecas, y la tabla categories, que es de categorías de usuarios. Cuando yo abro esto en Access, Access reconoce ciertos campos que están vinculados entre sí. Vamos a ver un poquito, ahí está. Aquí me está reconociendo el campo branch code, que también está en esta tabla, ¿sí? Yo le puedo decir cómo armar ese tipo de relaciones. De acuerdo a teoría de conjuntos, hay diferentes formas de armar esas relaciones. Yo lo que hago es primero preguntarles a ustedes como bibliotecarios, ¿qué es lo que quieres? La información de usuarios. Muy bien. Entonces mi tabla, por decirlo de alguna manera, pivote es la de usuarios. Yo aquí, al editar la consulta, le digo, tráeme todos los registros de usuarios, pero nada más los de bibliotecas que coincidan. Y de la misma manera, tráeme todos de la tabla de usuarios, pero solamente los que coincidan en categoría tip. ¿Qué pasa algunas veces? Algunas veces pasa que damos de alto un usuario, pero ese usuario no tiene categoría. Si yo le digo, tráeme nada más los que coincidan, ese usuario que no tiene categoría no va a aparecer en el reporte. Pero si yo le digo, tráeme todos los de borrowers y los que coincidan de categorías, ese usuario que no tiene categoría sí va a aparecer en el reporte
y ya voy a poder hacer una consulta y voy a poder ver que ese usuario precisamente no tiene una categoría. Lo siguiente que hacemos es que me dicen, yo quiero que me traigas la matrícula, apellido, nombre, ¿no? Clave, nombre de la biblioteca y nombre de la categoría. Y yo voy marcando, y aquí si ustedes ven, están los datos. El Access tiene una opción aquí, donde dice ver, para ver el SQL. Aquí ya me genera un SQL básico, que es el que yo voy a utilizar para crear un informe con esa información. Aquí vamos a ponerle nuevo informe SQL. Aquí le pongo usuarios completos, por decir un nombre de informe. Pongo ahí mi código SQL. Si ven, este código me trae mi opción del select, que es los datos que voy a mostrar. Me trae mi opción del from, que es de dónde voy a sacar los datos, pero no le voy a poner ningún filtro, así lo voy a dejar. Pero lo voy a mandar al grupo de informes usuarios, porque este informe es de usuarios. Tengo que guardarlo, ya está guardado y ya lo puedo ejecutar. Como no le mandé ningún filtro, los resultados los manda directos. Y aquí están. Me trae todo de todas las bibliotecas, todos los usuarios. Esto es igual que cuando vamos a una biblioteca de informes de COA, ya lo último que vamos a ver ahorita porque tenemos que platicar de otras cosas. Esta es la biblioteca de informes de COA y ustedes ven que aquí ya están organizados, por ejemplo, de reservas de cursos, de catalogación, y hay un montón de informes en este sitio comunitario. Ustedes pueden sacar uno de inventario de su colección, cambios al catálogo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, oye, quiero saber cuáles son los cambios que se han hecho en los nuevos, en el COA. Puede ser los nuevos registros dentro de un rango de fechas o el mes previo. Vamos a ponerle nuevos registros dentro de fechas, dentro de un rango de fechas. Aquí lo que me va a mandar, al presionar ahí, me manda a la consulta. Cuando ustedes quieran agregar un reporte a COA, les va a decir qué lo está haciendo, a qué módulo se está refiriendo, cuál es el propósito de ese informe y cuál es el estatus. Algunos dicen en desarrollo, la mayoría dicen completos, incluso algunos dicen que se utilice a partir de tal versión de COA. Lo único que tenemos que hacer entonces es, me copio el código, la consulta SQL, lo pueden hacer ustedes también después, me copio el código SQL, me voy al módulo de informes, le pongo nuevo informe SQL, le doy un nombre a ese informe, por ejemplo, nuevos registros, y le pongo aquí rango de fechas, como una nota. Y ahí está. Aquí lo voy a guardar. Obviamente ustedes van a ver que los filtros van a estar en inglés, ahora los podemos cambiar a español. Y ya lo puede ejecutar. Una vez guardado, es posible ejecutarlo. Y ustedes han tenido curso esta semana, entonces vamos a ver qué han hecho durante esta semana. Y catalogación, cuáles son los registros que han añadido durante esta semana, agrupados por mes y año. Y he contado 6.864 registros que fueron creados durante esta semana. Pueden mostrarlos así, pueden mostrarlos con el detalle completo, es decir, pueden hacer muchísimas cosas con COA. Filtros, orden, etcétera. Todo se puede hacer aquí porque nos da la posibilidad de extraer la información de todos los campos. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos Listo, Ricardo, muchas gracias. Ahí viene. Sí, Freddy, dime entonces. Bueno, sí,
El módulo de informes es bastante amplio. Yo habíamos dejado esta partecita como para el final, porque, claro, muchos de los compañeros que están acá son muy poquitos informáticos que querían saber más o menos cómo se arman los reportes. Yo en el Classroom voy a subir unos manuales de MySQL para que ustedes puedan ir viendo cómo hacen estas cadenas, por ejemplo, cómo se hacen estas cadenas de reportes, el enlace a la biblioteca de COA para que ustedes puedan ver un poquito más, sobre todo a las personas que estaban como preguntándome en el módulo de informes si habrá algo más sencillo que hacer código SQL. La verdad es que, como dice Ricardo, siempre va a ser preferible armar un reporte a través de MySQL, pero COA tiene este instante 210 tablas, es una cosa gigantesca. Entonces, si ustedes ven la tabla de bibliotecas de COA, hay un resumen gigante. Yo en Classroom les voy a dejar esta noche, ya luego que les vayamos terminando el curso, les voy a dejar un enlace para que vean unos tutoriales adicionales, porque como se acaban de dar cuenta, en cada módulo, en el de catalogación, en el de circulación, en el de reportes, en todos los módulos que tenemos se puede obtener información. Lo ideal, obviamente, necesitaríamos todo un curso solo de reportes como para poder hablar de cada uno y hacer ejemplos y poder buscar alternativas. Mientras la información esté en el sistema, por ejemplo, Wilman me preguntaba si había cómo sacar los campos. Si es que hay información en el campo 650A, luego en el X, en el Y, en el Z, y la información está en el sistema, se la puede extraer. Siempre y cuando la información esté en la base de datos, se puede extraer la información. Y de todos los campos y subcampos. Hay muchas veces que apuntarle al campo y registrar. Les vamos a publicar ahí un post para que ustedes vean un poquito también del tema de cómo se generan informes desde allá. Mi estimado Ricardo, teníamos algo adicional que contarles a nuestros compañeros. Ya estamos cerrando el taller, ya estamos cerrando el curso. Ricardo, te voy a dar el espacio para que les cuentes un poquito de la Marce, para que les cuentes qué vamos a hacer. Tenemos la siguiente semana, el próximo martes, están invitados todos a un webinar gratuito. Ricardo, ¿me puedes compartir la imagen, por favor? Sí, tenemos un webinar sobre bibliometría. Entonces están todos invitados al webinar. Ya les vamos a poner acá el enlace de, bueno, nos muestra Ricardo, ya les pongo también acá en el chat el enlace de la suscripción al curso. Dame un segundito también. Yo les voy a poner también acá en el Zoom, este es un taller acá en el chat está el enlace